Buenos días mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo súper interesante que no se lo he visto hacer a muchas personas, así que espero que os guste. Antes de empezar con el vídeo, les invito a que se suscriban a mi canal y que me sigan a mi cuenta de Instagram. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a rebobinar hacia Canadá en la fecha del 30 de abril de 1991. Allí nació Elisa Lam, hija de emigrantes de Hong Kong. Ella fue estudiante de la Universidad Columbia Británica. Tenía un blog donde hablaba de moda y de un montón de cosas. Ella era una chica muy independiente que viajaba sola a todos lados. Se iba sola a parques zoológicos y a muchísimos sitios más. Pero un día decidió viajar a Los Ángeles. Concretamente llegó allí el 26 de enero y como toda persona cuando viaja, ella buscó un sitio donde alojarse y decidió alojarse en el Hotel Cecil. Allí se le asignó principalmente una habitación compartida, pero sus compañeras reclamaron al hotel que esa chica tenía comportamientos extraños y que por favor la cambiaran a otra habitación. Y así fue. A los 2 días el hotel decidió cambiar a Elisa Lam a una habitación propia para ella. Lo que muy pocos saben es que ese hotel tiene antecedentes. Y cuando me refiero a antecedentes, me refiero a asesinatos. La mayoría de los asesinatos ocurridos en Los Ángeles ocurrieron en ese hotel. Una de las víctimas fue Elizabeth Short. Su asesinato es el más conocido de Los Ángeles, pero no ha sido resuelto. Por otro lado, había otra víctima también. Ella fue violada y asesinada en una habitación de ese hotel. Y su caso tampoco está resuelto. No obstante, el hotel también fue escenario de suicidio. Después de todo lo que ha pasado, el hotel ha sido totalmente renovado y ahora quiere dar una imagen de hotel boutique, pero el pasado le sigue persiguiendo. Pues como ya sabemos en qué tipo de hotel se alojó Elisa Lam, ahora voy a seguir contándoles su historia. Ella fue diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, así que cada vez que viajaba se mantenía en contacto con sus padres. Pero justo el 31 de enero, cuando ella tenía previsto salir del Hotel Cecilia para irse a Santa Cruz, sus padres dejaron de tener noticias de ella. Entonces fue ahí cuando los padres decidieron llamar a la policía de Los Ángeles y rápidamente se trasladaron hacia allí para participar en la búsqueda de su hija. Se acercaron al hotel a preguntar si habían visto a Elisa Lam, pero el personal dijo que ese día la había visto sola. Así que la policía empezó a registrar todo el hotel, incluido la habitación de Elisa Lam, e incluso llevaron a perros para detectar el olor de la chica, pero no consiguieron nada. De todas formas, los policías reconocieron que no investigaron todas las habitaciones porque eso no se podía hacer a no ser que hubiese un claro crimen. Una semana después, Elisa Lam seguía sin aparecer. Entonces los policías decidieron que necesitaban más ayuda y empezaron a colocar fotos de Elisa por todo el vecindario. Y esto fue lo que llamó la atención de toda la gente. Pasó otra semana, ya era 14 de febrero y se seguía sin saber nada de la chica. Pero hubo una impactante noticia. Se encontró un vídeo de ella grabado por una cámara de videovigilancia el 1 de febrero en uno de los ascensores del Hotel Cecil. El vídeo atrajo el interés mundial ya que Elisa Lam se comportaba de una manera muy extraña y el vídeo trata así. Elisa Lam entró con una sudadera roja, un short negro y una sandalia. Cuando ella está dentro del ascensor, las puertas no se cierran, entonces ella saca la cabeza, se inclina, mira hacia los lados como si alguien la estuviera persiguiendo. La puerta permanecía abierta. De repente, ella sale del ascensor y mira hacia todos lados y da pasos hacia atrás hasta que en el vídeo se deja de ver porque le tapa una pared. A todas estas, la puerta del ascensor aún sigue abierta. Más tarde decide volver a entrar al ascensor y se vuelve loca pulsando los botones del panel de control seguidamente uno detrás de otro. Y luego tuvo un comportamiento extraño porque se acercó a la pared y se puso las manos en los oídos. El ascensor permaneció abierto. Más tarde se empieza a frotar los brazos. Pero esta vez en las puertas del ascensor se cierran.
Este vídeo obtuvo 3 millones de visitas y 40.000 comentarios en sus primeros 10 días. A mucha gente este vídeo le parecía perturbador. Se explicaron varias teorías para explicar sus acciones. Una era que se intentaba escapar de alguien que le perseguía. Otras personas decían que estaba bajo la influencia de éxtasis o otra droga. Y también que había la posibilidad de que estuviera teniendo un episodio psicótico tras su trastorno bipolar. Durante la búsqueda de Lam, los huéspedes se quejaban de la baja presión del agua, afirmando incluso que el agua le salía de color negro y que tenía un sabor inusual. En la mañana del 19 de febrero, el cuerpo de Lam fue encontrado en uno de los 4 tanques que proporcionaba agua al Hotel Cecil. El 21 de febrero, la Oficina Forense de Los Ángeles emitió un hallazgo de ahogamiento accidental. Más tarde, en junio, el informe forense indicó que el cuerpo de Lam había sido encontrado desnudo. Flotaba en el agua ropa similar a la que llevaba puesta el día del vídeo del ascensor. También se encontraron junto a ella su reloj y la llave de la habitación. No hubo evidencia de trauma físico, ni agresión sexual, ni suicidio. La investigación determinó cómo murió Lam, pero no ofreció una explicación de cómo entró al tanque. Desde su muerte se actualizó su blog, pero sin embargo su teléfono móvil no fue encontrado ni con su cuerpo ni en la habitación donde se hospedaba. Se supone que fue robado en algún momento de su muerte. No se sabe si las actualizaciones de su blog se vieron facilitadas por el robo o tenía algo que ver con su muerte. En septiembre, los padres de la fallecida Elisa Lam presentaron una demanda por homicidio culposo, alegando que el hotel no inspeccionó los peligros del mismo. En 2015 la demanda fue desestimada. En 2021 Netflix sacó un documental, Crime Scene, en donde se saca el tema de la muerte de Elisa Lam y otros sucesos desarrollados en el Hotel Cecil. Esta es una historia basada en hechos reales. En la caja de información les dejo los links de las fuentes de información de donde he sacado este trágico crimen y solo espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.